Mis hermanos, Dios les bendiga. Deseamos de todo corazón que tengamos todos un día lleno de bendiciones. Es un gran gozo estar nuevamente, hermanos, en este lugar después de unos días de ausencia, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hermanos, hemos recibido el alimento espiritual cada domingo. Y hoy, hermanos, tenemos la bendición nuevamente de vivir este día con el objetivo de darle gloria a nuestro Señor, de darle las gracias a nuestro Dios y de recibir el alimento espiritual, de recibir su palabra hoy. Así que, pues hermanos, quiero pedirle que pensemos, que reflexionemos en algo que el Señor hizo por nosotros esta semana. Hay muchas cosas, hermanos, complicadas, difíciles. Estamos en una temporada muy complicada debido a muchas razones. Sin embargo, podemos constatar, hermanos, que la misericordia de Dios no se ha acabado. Prueba de ello es que seguimos con vida. Prueba de ello es que seguimos teniendo la oportunidad de meditar en su palabra. Así que partiendo de ahí, estemos, hermanos, en una actitud reverente, porque Dios se va a dirigir a usted. Se va a dirigir a mí. El Espíritu Santo ha preparado un mensaje para nosotros hoy, que hemos dispuesto este tiempo para Él. Así que vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Vamos a hablar con el autor de la vida. Vamos a hablar con Dios. Amado Señor, queremos darte gracias porque nos has concedido, Padre, la bendición de abrir los ojos hoy. Te damos las gracias también porque nos das la oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Te damos las gracias porque a lo largo de una semana más, Señor, tú has cuidado de nosotros, has provisto, Señor, nos has consolado, Padre, nos has amado, nos has perdonado y nos has dejado llegar hasta este día. El día del Señor, el día en que nos reunimos en tu nombre. Y venimos ante ti, Señor, porque tenemos necesidad de ti. Tenemos necesidad de tu palabra. Así que te rogamos que pastorees nuestros corazones. ¿Quién mejor para hacerlo que el príncipe de los pastores? Que tú, Señor. Así que está nuestra vida delante de ti. Enséñanos, guíanos, que hagamos tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8. Lo vamos a leer todos juntos, hermanos, por favor. Unimos todos la lectura en voz alta. Dice entonces así la Biblia. Por lo cual, 7 y 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El testimonio. Una palabra poderosa, nuestro testimonio. El testimonio que damos, el testimonio que se espera, el testimonio, hermanos, que debemos ofrecer con respecto al Señor y a su pueblo. Déjenme contar una historia. Se dice por ahí que había dos empresas zapateras. Tenían ellos su negocio, obviamente, de calzado. Ese era su producto. Así que estaban haciendo encuestas para abrir nuevos lugares para mercado, para poder vender su producto. Y por ahí coincidieron las dos empresas
en enviar un representante o una persona que investigara en un lugar muy recóndito en África. Entonces las dos personas llegaron, bajaron del vuelo y empezaron a observar. El primero observó, vio, caminó y entonces regresó al hotel y marcó por teléfono y le dijo a las personas que lo habían enviado: estamos perdiendo el tiempo. No hay ninguna oportunidad en este lugar porque absolutamente nadie usa zapatos. Perdemos nuestro tiempo. El segundo hombre llegó, caminó, observó, miró a la gente y regresó a su hotel y marcó a la gente que le había enviado y les dijo: rápido, traigan más, necesitamos que manden mercancía, manden más personas, porque aquí tenemos un lugar indicado para vender. La razón es que nadie usa zapatos. Así que tenemos las puertas abiertas para vender. Qué interesante historia. Uno llegó con una perspectiva, miró la misma situación y dijo: no tiene caso. El otro se dio cuenta que esa situación era la perfecta oportunidad para poder trabajar. Hermanos, vivimos en una sociedad que no está considerando a Dios. Vivimos en una sociedad, hermanos, donde Dios ha pasado en un plano secundario. Tal vez hasta en tercer, cuarto lugar hemos mandado a Dios como sociedad. Pero es tan interesante, hermanos, cómo es que el hombre está tan dependiente de Dios que no lo quiere aceptar. No queremos admitir, hermanos, y es más fácil llegar, hermanos, ante nuestra ideología, nuestros pensamientos, que doblar la rodilla y pedirle ayuda a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque cuando llegamos con Dios y le pedimos ayuda y le pedimos que Él esté en nuestra vida, Él va a comenzar a trabajar y va a cambiar muchas cosas. Y ahí es donde está el problema para la sociedad. Porque no queremos hacer las cosas según la perspectiva de Dios. Y empezamos a meter a Dios en un cliché, en un tabú. Y es que eso es machismo, eso es anticuado, eso es viejísimo, eso es para abuelitos. No nos hemos dado cuenta que Dios, hermanos, está en absoluto control de todas las cosas. Y que Él es el creador y que sostiene el universo. Y que nosotros, hermanos, separados de Él, nada podemos hacer. Pablo habla de una forma directa a su joven discípulo, a su amigo, a su aprendiz, a Timoteo. Él había sido encomendado, hermanos, a ser pastor precisamente. Usted lo puede constatar en la primera carta del apóstol a Timoteo, donde él le encarga precisamente la iglesia de Éfeso. Timoteo era pastor en la iglesia de Éfeso, pero recibe varias indicaciones, varios consejos que el apóstol le da. Directamente nosotros podemos aprender mucho sobre esto, sobre lo que Pablo le dice. El hecho de ser cristianos, hermanos, o querer agradar a Dios, nos establece responsables de un testimonio correcto. No es válido, hermanos, no se vale, no es correcto, no es justo. Es incongruente decir que soy cristiano y vivir la vida a mi manera. No es válido decir que soy cristiano y hablar mal de alguien. No es válido decir que soy cristiano y tener una actitud negativa ante todo lo que implica la voluntad de Dios. Justificando. Problema, hermanos, porque muchas ideologías se han estado metiendo a las iglesias. Y mucho, hermanos, ahorita hay un peligro bien grande. Fíjense, a raíz de la pandemia, hermanos, gracias a Dios se abrieron muchas puertas de transmisión de iglesias sanas, de iglesias que aman el evangelio, que aman a Jesucristo y predican a Jesucristo, y que el Señor está en medio de cada predicación y cada culto.
Pero también hay muchas personas que van a ocupar los medios, las oportunidades para desviarnos. Y si nosotros no tenemos cuidado, con firmeza en la palabra de Dios, hermanos, vamos a creernos una de esas cosas. Así que lo primero que tenemos aquí, hermanos, versículo 7, dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Número 1, hermanos, Dios no es un Dios de cobardes. Así de simple. 1, Dios no es Dios de cobardes. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Aquí es donde entra un contraste. ¿Cómo puedo ser cristiano y tenerle miedo a todo? ¿Cómo puedo ser cristiano y vivir en el temor? Así de simple, Pablo, ¿por qué le está diciendo esto a este joven pastor, a un joven cristiano, a un joven que tiene que dar testimonio, a un joven que tiene que hablar del Señor? No sé si ustedes y yo nos identificamos con esto, con esta persona que está, hermanos, envuelta en la iglesia, con esta persona que tiene que hablar del Señor, con esta persona que debe ofrecer buen testimonio y que va a librar muchas batallas. Y Pablo le recuerda, Timoteo, hermano, amigo, nuestro Dios nos ha dado un poder increíble en el Espíritu Santo. El miedo no viene de Él. Hermanos, usted no va a encontrar jamás que el miedo venga entre la lista de resultados que vienen por el fruto del Espíritu Santo. No, el Señor nos da dominio propio, nos da templanza para poder tener control sobre todas esas cosas. Así que es importante, hermanos, porque la cobardía, hermanos, un corazón cobarde no solamente es el que no ve películas de terror en la noche. O sea, no, un corazón cobarde es aquel que duda. Un corazón cobarde es aquel, hermanos, que es pasivo. Un corazón cobarde es el que está sentado esperando que le llamen para trabajar. Un corazón cobarde es el que vive inmerso en la tristeza de lo que él sufre solamente. Una persona cobarde, hermanos, es el que no se levanta y dice, hermanos, aquí estoy, ¿en qué puedo ayudar? Porque cuando hacemos eso, hermano, pastor, hermanos diáconos, hermanos ministros, ¿en qué puedo servir? Y nos van a decir, ok, hermano, haga este trabajo. No, yo quería otra cosa. Entonces, ¿para qué levantamos la mano si no vamos a someternos a la voluntad de Dios? Así que un corazón cobarde es aquel que no le gusta someterse a Dios. Hermanos, dice aquí, Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía. Así que es momento de que si usted y yo confirmamos que somos creyentes, tengamos valor, tengamos fuerza en Jesucristo para levantarnos y continuar, para levantarnos y confiar en Dios. ¿Y sabe qué? Dios está en control de todo. Así que no salimos perdiendo, hermanos, jamás a lo largo de la historia de la Biblia, una persona que haya confiado en Dios se ha visto traicionada. Porque aún en el horno de fuego el Señor va a estar con su pueblo. Ese es el Dios que nos ha dado espíritu de valor, no de cobardía. Así que cuando hablamos de dar testimonio, hermano, implica que usted y yo seamos fieles, confiemos en Dios, compartamos el Evangelio y vivamos como cristianos. Y vivamos como cristianos. Y seamos la iglesia de Cristo. Y nos amemos en Cristo. ¿Y sabe qué? Le demos la gloria a Cristo. Así. Número 2, ahí mismo versículo 7 dice abajo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Número 2, la diferencia que hace Cristo en mi corazón. Número 2, la diferencia que hace Cristo en mi corazón. Mire, número 1, Dios es Dios de cobardes, así que Dios no está simpatizado con aquel espíritu, hermanos, mediocre. Mediocre no es una ofensa, es a la mitad. Mediocre significa medias. Y muchos, hermanos, tenemos una vida espiritual a medias. Medio leo la Biblia, medio oro, medio me conecto a la predicación, ¿verdad? Y hasta eso a veces llego tarde a la predicación. Todo a medias. Voy a compartir el mensaje, no, este sí.
Hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios. Cuando usted y yo regalamos una Biblia, no le arrancamos las hojas que no nos gustan, ¿verdad? Porque solamente las partes bonitas. Ahí donde habla del infierno y de condenación no se lo doy a las personas. ¡Claro que sí! Se trata de hablar claro, de hablar contundentemente, hermanos. Y aquí el Señor le está diciendo a Timoteo, tú tienes un ministerio que cumplir por varias razones. Dios te dio poder, número uno. Dios te dio esa capacidad de poder hacerlo, hermanos. Por lo menos el Evangelio de Lucas 1 y Marcos 10 dejan en claro algo. Nada hay imposible para Dios. La obra del ministerio, la obra en la vida espiritual, la obra en la vida cristiana, la guía Dios, la sostiene Dios. Hermanos, usted y yo somos cristianos en medio de tanta dificultad porque Dios nos sostiene. No necesitamos llevarlo cargando en los hombros o traerlo colgado en una medallita. Es Dios el que sostiene a su pueblo, hermanos. Es Dios el que consuela al que está afligido. Es Dios el autor de la Biblia. Es Dios el que convence de pecado al pecador. Hermanos, la obra la hace Dios. ¿Se dan cuenta cómo realmente nos deja sin pretextos? Esta parte, Dios nos dio poder. Entonces levántese y sirva. Levántese y haga, hermanos. No pongamos pretexto de nada. Hemos dicho muchas veces, hermanos, a veces hasta cuando alguien nos confronta y nos llama la atención, nos sentimos, hermanos, la víctima. Hermano, ¿por qué usted está haciendo esto? Eso no agrada a Dios. Ay, perdón, hermano, soy el único. Y nos convertimos y le dejamos de hablar al hermano que nos llamó la atención. Cuando somos nosotros, hermanos, quienes estamos ofendiendo al Señor. ¿Por qué? Porque Él ha dicho aquí, yo te di poder. Hermanos, y cuando habla Dios de poder, habla de la capacidad, del fruto del Espíritu, de los dones del Espíritu, de la renovación en su palabra, para que podamos tener valor, no cobarde. Así que no sé cuántos de los que estamos ahí, hermanos, ya le dimos compartir a la palabra de Dios hoy. Para que nuestros amigos sepan, número uno, soy cristiano, y número dos, Pablo dice, cuando escribe a los romanos, ¿se acuerda? No me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. No me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Ese es el poder que radica en usted y en mí como cristiano, hermanos, el dar testimonio. Recordemos esto, en la Biblia, hermanos, el liderazgo no consiste en aquel que se sienta y da órdenes. Eso no es un liderazgo en la Biblia. En la Biblia el liderazgo más precioso que tenemos es Jesús. ¿Y en qué consistió el liderazgo del Señor? Simple, enseñar a través del servicio. Ese es el liderazgo de Jesús. Aquel que enseña sirviendo. Aquel que enseña metiendo las manos. Y no el que está sentado a ver si vienen a decirme que yo haga. Pablo le dice a Timoteo, tienes un ministerio que cumplir. Y Dios te ha capacitado. Dios te dio de su espíritu. Así que levántate. Trabaja. Sirve. Predica y todo lo que conlleva ser cristiano. El primer lugar, hermanos, donde se vive la vida cristiana, ¿cuál será? El hogar. El hogar. Ahí donde el esposo realmente vive la vida cristiana. Ahí donde la esposa vive la vida cristiana. Ahí donde los hijos viven la vida cristiana. Dios bendice. Y les da poder para predicar, para vivir y sobre todo da bendición. Después le dice, primero de poder, después dice de amor. Dios nos ha dado espíritu de amor. Dios nos ha mostrado amor. Dios nos ha dado amor. ¿Y sabe por una razón? La Biblia define el amor de una forma preciosa. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. No dice Dios tiene amor, dice Dios es amor. Así que si en su vida hay amor, ¿qué significa esto? Dios está en mi corazón. Si en su hogar, hermanos, hay amor, ¿qué significa eso? Que en su hogar está el Señor. Y eso se ve. No sé si ha llegado usted a la casa de visita por ahí
a una casa donde los esposos están peleados. Llegamos y, híjole, hermanos, hasta se respira, ¿verdad? Aquí huele a miedo. ¿Por qué? Porque se siente. Pero un hogar, hermanos, donde hay amor, donde se respira amor, donde se percibe el amor, nos damos cuenta que hay diferencia. Y Dios está en un hogar donde se honra su nombre. Es un hogar que da testimonio. Es un hogar que vive, hermanos, en medio de la pandemia. Pero que en medio de esa pandemia, de ese horno de fuego, Dios está presente con ellos. Y dominio propio, dice, de amor y de dominio propio. Control. Tienes control de tus emociones. Gente que se enoja con una persona, ¿conoce a alguien así? Yo espero que no. Se enoja con una persona y ya se enojó con todo el mundo, ¿verdad? Gente que le decimos esto está mal y ya se volvieron los hombres las personas más deprimidas del mundo, ¿verdad? Nadie me quiere. Dios nos dio control. Dios nos dio esa autoridad. ¿Para qué? Para hacer la diferencia del mundo. El mundo está exigiendo sus caprichos. El mundo está exigiendo ideologías totalmente aberrantes. Y Dios nos está diciendo aquí, yo estoy contigo. Hermanos, y esta es una diferencia bien grande. Yo no pretendo que mis hijos anden marchando por ahí haciendo exigencias. Hermanos, una de mis oraciones diarias es que mis hijos estén de rodillas delante del Señor. Pero hay una responsabilidad que tenemos que hacer. Quisiera ver que todos mis compañeros y amigos le entregaran su vida a Cristo, pero hay una responsabilidad que hacer. No deje de orar y no deje de compartir. No dejemos de hablar de Jesucristo. Y eso lo vemos número 3, versículo 8. Dice, por tanto, no te avergüences. Mire, Pablo es bien enfático en esto. No te avergüences de dar testimonio. Número 1 dice de nuestro Señor. A donde quiera que vayas, habla de Jesucristo. Y aquí hay que entender esto, hermanos. Esto no significa que como cristianos tiene que ser nuestro tema en todo. Yo no puedo hablarle de fútbol, yo no puedo hablarle de política porque soy cristiano. O sea, no, sí. Hable de todo. Tenga conocimiento de todo. Pero nuestra prioridad es el mensaje de Jesucristo. Nuestra predicación tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Hermanos, no solamente se trata de decirle, eso está muy bueno, muy buen cristiano, Dios le bendiga. Se trata de decirle, hermano, ya glorificó a Dios hoy, compartió el mensaje de Jesucristo hoy, le dio a Dios gracias, hermanos, leyó la Biblia. ¿Cómo vamos con nuestra lectura, hermanos? Ya está por terminar el año. Gracias a Dios hubo hermanos que a mitad del año terminaron la lectura. Pero hay otros que vamos, hermanos, al paso leyendo la Biblia. ¿Cómo estamos con eso? Eso habla de prioridades. Algunos ni hemos agarrado la Biblia. Hermanos, sí es importante que tengamos esto, no te avergüences jamás. Y no significa que se ponga usted una playera con un pescado, ¿verdad? Aquí, diciéndole a todos que es cristiano. Si al final se va a enojar con el de la gasolinera, si al final le va a quedar a deber al de la carnicería, si al final usted y su esposa se van a dormir enojados, si al final le dijo una grosería a su hijo porque se portó mal. Hermanos, seamos congruentes. Y Dios merece un testimonio íntegro. No me avergüenzo de Jesucristo. ¿Y sabía usted que la mejor forma de evangelizar es el testimonio? Es cuando la gente mira quiénes somos y mira cómo vivimos. No te avergüences de dar testimonio. Habla del Señor, debes predicar, nada impida, no te avergüences, no te quedes callado. Si se trata del Señor, siempre dile, ora, estoy orando por ti, que Dios te bendiga. Siempre. Después dice, ni de mí preso suyo, dice Pablo. Si vas a decir algo de mí, por lo menos di las cosas que son. Y ahorita estoy preso por causa del Evangelio. La carta a Timoteo fue escrita desde la prisión. Así que le está diciendo, por lo menos, si va a salir mi nombre a relucir, no digas, hijo, es que Pablo está chaparro. Y si vas a decir algo, por lo menos habla lo congruente de mi ministerio. Hermanos, si esto es complicado, Pablo le está diciendo, si vas a hablar de la iglesia, entonces háblalo con justa y verdad y veracidad. ¿Por qué? Porque no puedo hablar de Jesucristo y hablar mal de mi hermano al mismo tiempo.
Porque no puedo hablar de Jesucristo y estar juzgando lo que ocurre en la iglesia. Porque no puedo hablar de Jesucristo y traer de botana a un hermano por todo lo que hace. Porque si estoy hablando de Jesucristo es porque soy parte de la iglesia, porque amo a la iglesia y porque estoy orando por la iglesia. Hermanos, la iglesia fue creada por Dios como un lugar de consuelo, la ciudad de refugio para aquel que ha pecado, para aquel que está abatido, para aquel que tiene fallas y errores, pero que hemos creído en Jesucristo y hemos recibido su perdón. Así que por eso es importante que entre hermanos como iglesia nos llamemos, nos hablemos. Ahorita hay WhatsApp. Nos mandemos un WhatsApp, hermano, ¿cómo está? Le amo en el Señor, estoy orando por usted, a los niños. ¿Alguien le ha mandado un mensaje a los niños, a los jóvenes? ¿Alguien le ha escrito a las maestras de escuela dominical diciendo gracias, hermanas? ¿Alguien le ha escrito a los diáconos diciendo, hermanos, qué trabajo están haciendo? Dios les guarde. Alguien le ha escrito a los ministros diciendo, hermanos, estamos orando por ustedes porque a pesar de la pandemia sabemos que hay responsabilidad. Nos damos cuenta como si hemos caído en una pasividad cobarde. Es importante, hermanos, que como iglesia cuidemos de la iglesia, mostremos amor por la iglesia. Y dice, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Tú también eres parte de este ministerio, Timoteo. Tú también eres parte de este ministerio. Así que vamos a hacer una cosa, Timoteo. Te vas a levantar. Vas a tener paz en tu corazón. Y con valentía vas a hablar de Jesús. Y vas a vivir como cristiano. Y vas a bendecir a la iglesia. Así de simple. Vas a levantarte y hablar de Jesús. Vas a vivir como cristiano y vas a bendecir a la iglesia. Ese es tu trabajo. Ese es nuestro ministerio. Hermanos, seamos valientes. Josué, hermanos, recibe palabras del Señor. Mira que te mando, que te esfuerces. Seas valiente. No temas ni desmayes. Estas palabras son para usted y para mí hoy, porque todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor puede hacer que nuestro corazón desfallezca. Pero confiemos en el Señor. Él ha puesto en usted y en mí, que hemos creído, espíritu de poder, de amor y de templanza. Así que Dios no es Dios de cobardes. ¿Cómo lo sabemos? Porque Cristo en nuestro corazón hace la diferencia. Y número 3, versículo 8 que leíamos, testificando siempre. Así de simple. 3 cosas en el punto 3. Hablar de Jesucristo, vivir como cristiano y bendecir a la iglesia. Deje que Dios haga la obra. Incline su rostro. Vamos a orar. Padre Santo, queremos darte gracias por concedernos la oportunidad de meditar en tu palabra hoy. Estamos tan agradecidos por lo que tú nos has comentado. Y Señor, gracias por Jesucristo. Gracias porque enviaste a Jesucristo. Gracias, Señor, por venir a morir por nosotros. Señor, también te damos gracias porque alguien habló de Cristo a nuestra vida. Porque alguien nos regaló a Jesucristo. Y porque en medio de todas las circunstancias hemos recibido perdón y salvación. Y gracias te damos también por tu iglesia, Señor. Porque hemos recibido tu abrazo a través de la iglesia. Y hoy decidimos tener una actitud que bendiga a tu pueblo, Señor. Que todos podamos tener en mente estas palabras. Dios, hoy voy a bendecir a tu iglesia. Hoy voy a orar por un hermano, por una hermana, por los niños, por los maestros. Hoy voy a ser diferente y voy a bendecir tu iglesia. Y voy a compartir tu mensaje y voy a vivir como cristiano. Señor, y que podamos, en medio de todo, usar nuestro testimonio para tu gloria. No se trata de publicar lo que hemos hecho para ti. Se trata de publicar lo que tú has hecho por nosotros.
No se trata de engrandecer nuestras acciones y que la gente nos mire, sino que la gente pueda poner sus ojos en ti, Señor. Y te damos la gloria, Padre. Que nuestro testimonio te glorifique y bendiga, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, recuerden que a las 6 de la tarde tenemos nuestra reunión de predicación vespertina. Continuamos con el recorrido por el Evangelio de Mateo, así como las actividades normales, hermanos, con los devocionales, nuestros cultos, las reuniones de jóvenes y la escuela dominical. Así que, pues son avisos, hermanos, de ahí en fuera. Pues deseamos que tenga usted muy buen provecho, hermanos, y que Dios les llene de bendiciones.